¿Qué tal? ¿Cómo están? Noche de jueves y en Tiempos Violentos traemos los temas que marcaron la agenda del día. Una alta expectación reside sobre los residentes de una torre ahí en la comuna de Viña del Mar, en el borde con Concón. En medio de un intenso temporal quedó al descubierto algo que se repite en todo el país. Asentamientos en terrenos irregulares que al final del día ponen en peligro la vida de las personas. Si no ponemos límites, no pasará tiempo para que tengamos que lamentar la pérdida de vidas por construcciones donde no se debiesen realizar. También, y a menos de 20 días del 11 de septiembre, el clima político parece polarizarse con declaraciones relativizando los abusos a los derechos humanos por parte de la dictadura militar. ¿Cuáles son los pisos mínimos para llegar a un consenso sobre este hecho histórico que cumplirá 50 años en breve? Para estos temas que se pregunta usted en casa junto a su familia, tenemos un panel de lujo. El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, la consejera regional por Valparaíso, Natalie Campuzano, y el abogado ex asesor del Ministerio del Interior y experto en seguridad, Ronald van der Vet. Por supuesto, Mauricio Daza, el abogado de la casa. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempos Violentos. Estas son denuncias que no están probadas. Si me demuestran que están probadas, no tengo ningún problema, pero que se sumen también las violaciones que hubo a mujeres en la época de la Unidad Popular, como es el caso de Antonieta Magel. Para usted, ¿no hace diferencia un caso respecto de otros que son sistemáticos en la dictadura? Es que yo no sé si son sistemáticos, no creo que hayan sido sistemáticos. Yo creo que eso es parte de la leyenda urbana. A ver, para darle un poquito de contexto a las palabras de la diputada Ana Avellán, esta semana el Partido Convergencia Social propuso un proyecto para que la Cámara de Diputados condenara las violaciones sexuales, las violaciones durante la dictadura. Eso se aprobó. Uno de los votos en contra fue de la diputada Ana Avellán y consultada por Radio Cooperativa, ella plantea que esto es parte de una leyenda urbana y que son denuncias no probadas. Relativizando, incluso mermando la credibilidad de situaciones que están ampliamente investigadas y que han sido parte de nuestra historia más oscura y reciente. ¿Qué piensan nuestros invitados? De lo que dijo la diputada Gloria Navellán se lo vamos a consultar en 10 segundos, pero antes, buenas noches, Mauricio Daza, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Tiempos Violentos. Bueno, además de estos temas vamos a ver, si es que alcanzamos a analizar, el fallo del Tribunal Constitucional que rechazó el requerimiento del Senado respecto de la Comisión contra la Desinformación. ¿Qué pasa con el precio de las papas? El ministro de Agricultura ya lo ha señalado, señala algunas acciones frente a la Fiscalía Nacional Económica y también las propuestas que ha hecho desde el Ministerio de Hacienda el ministro Marcel para los efectos de poder subir los estándares y el control respecto a las platas regionales. De eso y mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. 10 segundos de opinión respecto de lo que dijo la diputada Ana Avellán para nuestros invitados y así abrir la conversación de esta noche. Ronald van der Vet, comienzo con usted. Adelante. Mira, yo escuchaba lo que dijo la diputada, en general no lo comparto, pero sí entiendo que la Unidad Popular, el gobierno de la Unidad Popular, hubo un clima de violencia previo que tiene que ser canalizado para escribir la historia. En general no lo comparto. Vamos a profundizar más adelante si eso es relativizar o no y el ambiente que se vive de cara al 11 de septiembre que vamos a conmemorar en algunos días más. Nos acompaña esta noche también la consejera regional por Valparaíso, Natalie Campuzano. Natalie, muy buenas noches, ya la estoy pasando al Congreso. 10 segundos para usted respecto a lo que dijo la diputada Ana Avellán. Sí, creo que completamente condenable. Esto le hace daño a la democracia y sin duda también a la historia de Chile. Quiero recordar que diversas instituciones del Estado de Chile han reconocido las diversas violaciones de derechos humanos y sin duda también a mujeres que fueron parte de esta aberración de la dictadura que principalmente tuvo vinculación con la derecha. Gracias, Natalie. Y también nos acompaña el jefe de bancada de los diputados del Partido Comunista, el diputado Luis Cuello. Diputado, gusto de saludarlo nuevamente. ¿Cómo está? 10 segundos para usted respecto de esas declaraciones. Bueno, son expresiones reprochables, muy sorprendentes, porque acá sin duda que existió una práctica sistemática de violentar sexualmente a las mujeres que eran disidentes políticas del régimen militar. Por lo tanto, creo que esto a mí me sorprende, sobre todo la gente que votó en contra de este proyecto de acuerdo, más de ella. Sí, sí. La verdad es que son declaraciones bien fuertes, muy violentas, que reabren además la puerta respecto al debate en torno a una posibilidad de generar una ley antinegacionista en nuestro país y también de generar sanciones éticas contra la diputada Navellán. Ronald, me llama la atención que tú me dices, en general estoy de acuerdo con lo que, no estoy de acuerdo con lo que dice, pero, y resulta que el pero empieza a complicar porque empieza a hablar de las cosas que pasaron antes del golpe. Lo que dijo ¿No hablas de visar? No, lo que dijo la diputada, lo que entiendo,
es que hay que mirar la historia no solamente del 73, el 11 de septiembre del 73 en adelante, sino lo que pasó antes. Y ella pone un caso que ocurrió el 29 de noviembre del año 1970, donde aproximadamente 30 campesinos vinculados al MIR se toman un campo en la región de la Araucanía, la región de la Diputada, donde ellos abusan y violan a Antonieta Mitchell. Entonces, a eso es lo que ella se refería, y ella de hecho hizo un proyecto de acuerdo, no es por defenderla, pero sí, en el fondo, las violaciones a los derechos humanos yo creo que fueron a ambos lugares. En izquierda y la derecha, en la Unidad Popular también se violaron los derechos humanos, y hay que decirlo. Sí, y efectivamente, el otro día estuvimos con Mario Desbordes y Mario nos decía, yo tuve un compañero asesinado en la calle, estuve con él, una persona de 20 años, y ahora eso es una situación que es absolutamente condenable. Pero aquí se está hablando de condenar la violencia sexual ejercida por agentes del Estado en plena dictadura. Y reducir eso a leyenda urbana, ¿no te parece que es ampliamente negacionista? Las palabras de la diputada son absolutamente cuestionables, pero estoy tratando de interpretar el sentido por lo que escuché. Y ella se refería a los actos previos al 11 de septiembre del año 1973. Y efectivamente ocurrieron actos de violencia, ocurrieron violaciones a los derechos humanos. Yo creo que cuando el gobierno de la Unidad Popular ampara grupos como el MIR y otros, en el fondo, y esos grupos cometen violaciones a los derechos humanos, hay un respaldo tácito del Estado también a violar los derechos humanos. Lo que sí quiero decir, porque este es un tema que la verdad es más de interés de políticos y de las víctimas propiamente tal. Yo lo dije la vez pasada, yo nací en el 90 y la verdad es que he conocido gente de ambos sectores y ambos bandos. Afortunadamente mi familia nunca tuvo nada que ver ni un lado para otro, eran ciudadanos comunes y corrientes. ¿Y por eso sientes menos afectación respecto a No, yo siento empatía por las víctimas, pero también entiendo el dolor de la otra parte, que creo que acá se trata por algunos sectores de la política ocultar. Se deja como que la dictadura o el gobierno de Pinochet partió el 11 de septiembre de la nada, pero hubo todo un clima de violencia previo. De hecho, ahora el 29 de agosto se celebra el aniversario de la muerte de un subteniente del ejército, que lo mataron en vísperas del 11 de septiembre. O sea, el clima de violencia en Chile era tal que estaba muy polarizado el país. Sí. Yo creo que hay que ver la historia con diferentes perspectivas y no justificar nunca las violaciones de los derechos humanos. Pero en ningún sentido, ni en la izquierda ni en la derecha. Yo creo que los muertos no se empatan y que la violencia a los derechos humanos hay que condenarla en cualquier forma. Fíjate que el jefe de los diputados republicanos señaló, Benjamín Moreno, dijo: una violación de los derechos humanos es inaceptable, se cometa donde se cometa. ¿Coincides con el jefe de bancada republicano? Me parece que sí son las palabras de una persona que entienda que hoy día estamos en una ciudad, perdón, en un país democrático que efectivamente entiende y acoge su historia. Me parece acertada. Yo creo que más allá, y discrepo con lo que se ha dicho, más allá del año que uno haya nacido, nací el mismo año que tú, creo que hay que conocer la historia de Chile para entenderla y también proteger de alguna otra manera la democracia y cómo se convive hoy en día. Y quiero ser enfática que a mí me parecen los dichos de la diputada que no son acordes a una diputada. Primero, porque es más allá de lo que uno pueda pensar o no, acá no se trata de censura, pero cuando uno está en un cargo de representación popular y está en una situación como ella, como diputada de la República, tiene que medir lo que va a decir, el impacto que puede producir, ¿no? O sea, creo que en estos 50 años no han pasado en vano. En estos 50 años se han buscado a los muertos, a los desaparecidos que fueron asesinados por agentes del Estado, y también a la vez han tenido mecanismos que a lo mejor no han sido lo más idóneo, pero que se ha buscado justicia y reparación por las diversas instituciones del Estado que han reconocido que existieron violaciones de los derechos humanos y organismos internacionales. Más se suma en este periodo que se revelan archivos que en este caso Estados Unidos también va a empezar a poner a disposición relacionado con Nixon, el rol que tuvo previo incluso a la dictadura militar. Entonces creo que hoy día negar la situación que hoy día existe con dichos bastante aberrantes, como en este caso mito urbano, creo que merma sin duda la historia de Chile y a la vez también, bueno, la democracia, pero también en este caso la vulneración específica que tuvieron las mujeres, en este caso por ser mujer, en este caso por ser violadas, simplemente por pensar distinto, que eso en ningún caso se debe realizar, pero principalmente en la situación de una dictadura, como también lo sabemos que no solamente pasó en Chile, sino que también se reconoce que pasó en varios lugares de Latinoamérica. Sí, ¿no? a medida que pasa el tiempo se van
van desclasificando informaciones secretas respecto de la intervención de Estados Por Unidos, tanto, eso perdón, se va confirmando, por tanto, se va lo que- haciendo cada vez más un hecho de la causa. Por tanto, lo que quiero decir que con todo esto antecedente, decir en el año 2023 que es un mito urbano lo que pasó en Chile, creo que no es estar a la altura del cargo. Me parece como preocupante que tengamos ese tipo de diputados hoy día en el Congreso. Diputado Cuello, su colega, no de bancada, ¿cierto? La bancada del Frente, Benjamín Moreno, que es republicano, insisto, señala que una violación de los derechos humanos es inaceptable, se cometa donde se cometa. Coincide, ahí está el titular. ¿Coincide usted con el diputado republicano en esta mirada respecto de nuestro pasado histórico reciente? O sea, me parece bien que tome distancia de estos dichos que son realmente aberrantes de la diputada Navellán. Sin embargo, también eso debe expresarse en las votaciones, porque cuando hay votaciones como estas, por ejemplo, ayer, no solamente esta diputada votó en contra, sino que muchos otros diputados también de la derecha votaron en contra de algo que está aprobado y que fue una forma de tortura. Los atentados sexuales contra mujeres durante la dictadura fue una práctica de los organismos de seguridad como forma de tortura, ¿ya? Para restarle dignidad a las personas, para quebrarlas. Ese fue el sentido. Y yo también creo que realmente coincido que no vino de la nada el golpe de Estado, porque está clarísimo y está documentado, no es ninguna teoría de la conspiración, que antes de que asumiera Allende el 4 de septiembre, ya Estados Unidos, ya la CIA, estaba preparando y financiando, disponiendo recursos materiales, humanos, monetarios para emprender una campaña contra Allende, y ya tenían clarísimo que la salida era la salida violenta a través de un golpe de Estado. Ahí se ocupó mucha plata, mucho dinero de Estados Unidos para intervenir en nuestro sistema político y derrocar un gobierno democrático. Entonces, esto, claro, no partió de la nada. Y por último, una última precisión, las violaciones de los derechos humanos son cometidas por agentes del Estado, no por particulares. Sí. Entonces, no hay ninguna clase de comparación, eso no tiene sentido. Diputados, votaron en contra 15 diputados, el diputado Miguel Ángel Becker, el diputado Benavente, el diputado Bobadilla, el diputado Álvaro Carter, el diputado Juan Antonio Coloma, el diputado de la Carrera, el diputado Felipe Donoso, el diputado Cristian Lavé, que iba a venir hoy día al programa, ¿cierto? Hoy día no pudo asistir, al último minuto no vino, Paula Labra, el diputado Henry Leal, el diputado Cristóbal Martínez, el diputado Cristian Matheson, el diputado Jorge Racbeth, la diputada Gloria Navellán, como era de esperar y ya habíamos comunicado, y el diputado Marco Antonio Zulantay. Hubo ausencias oficialistas acá. Hubo votos que no están en la diputada, oficialista Carolina Marzán, Tomás Lago Marcino, Erika Ñanco no estaba, Raúl Soto del PPD, hubo varios, la diputada Gael Yomans, hubo varios que no estaban, y es raro, y lo habíamos conversado nosotros por Zoom hace algunos días atrás. Se votó esta misma semana un proyecto de resolución de su partido, el Partido Comunista, para condenar el proyecto de resolución que se había emitido del Congreso el 22 de agosto del 73. Y ese proyecto se pierde. O sea, el Congreso hoy día no condena lo que hace 50 años la Cámara de Diputados emitió. Incluso el presidente de la ADC, el diputado Undurraga, votó en contra de ustedes. Pero ahí hubo muchísimas ausencias, ahí hubo desorden. Nosotros hablamos y usted me dijo, bueno, lo voy a llamar, vamos a ver. Al otro día, igual ausencia. No hay un orden, y es raro decirlo en el Partido Comunista que no hay un orden, no hay un orden en las filas oficialistas hoy día a la hora de votar este tipo de proyectos. Bueno, esto se votó ayer. En nuestra bancada al menos había asistencia completa. Sin embargo, claro, hubo muchas inasistencias, pero claro, cada cual tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. Todos somos responsables de cumplir en cualquier trabajo, y en este caso tenemos un trabajo, un mandato popular, y ciertamente a veces pueden concurrir otras causas que justifiquen la ausencia, pero en definitiva sí faltaban diputados. Pero lo que sí, el hecho político, a mi juicio, que creo que es importante, es que se perdió una oportunidad por parte de un poder del Estado que no ha hecho ningún reconocimiento, ningún mea culpa sobre su comportamiento anterior, de hacer una revisión crítica. Y también creo que la propia democracia cristiana, yo creo que se equivocaron los diputados de la DC al votar en contra de este proyecto de acuerdo, puesto que debieron haber también hecho una reflexión, un análisis que en definitiva se apoyó en ese momento, hace 50 años, un texto que se salía completamente de la Constitución y que en definitiva también fue usado como excusa o argumento para dar el golpe de Estado, y que además eso permitió cerrar el Congreso. O sea, también hay una especie como de una contradicción bastante evidente. Sí, lo conversábamos ese día, Mauricio, ¿te acuerdas? Muchas voces golpistas luego arguían que lo que se hizo el 22 de agosto del 73 fue un poco la herramienta que se utilizó. Bueno, el Congreso lo está diciendo, los diputados lo están diciendo, este gobierno es inconstitucional. Cuando tú hiciste la precisión, ese proyecto de resolución del 73 no decía que el gobierno era inconstitucional, sino que estaba pasando a llevar la Constitución a algunos puntos, que es una cosa distinta. Bueno, efectivamente, lo que pasa es que se han creado muchos relatos, ¿no? Y uno de los relatos es decir, ¿sabes qué? La Cámara de Diputados avaló un golpe de Estado por esta resolución. Y la verdad que efectivamente la resolución
señala, ¿no?, considerando un conjunto de infracciones que se le atribuyen al gobierno del presidente Allende, a la Constitución, a las leyes. Pero si uno lee la parte resolutiva, en caso alguno se declara la inconstitucionalidad del gobierno de Salvador Allende, tampoco se llama o se propone a las Fuerzas Armadas para que finalmente corten, pongan término a la vigencia de la Constitución de cualquier forma. Al revés, de hecho, se señala de que lo que se busca es que se restablezca el respeto a la Constitución. No es respetar la Constitución, bombardear la moneda, disolver el Congreso, ¿no?, y finalmente suprimirlos por una junta militar. Ahora, dicho eso, a ver, respecto al tema de los derechos humanos, acá yo creo que hay una suerte de confusión, ¿no?, generalizada. El tema es que las categorías y las etiquetas a veces confunden, ¿no? El matar o violar a alguien siempre es un atentado a sus derechos y siempre es repudiable y siempre debe ser castigado. Eso es lo primero. El tema es que se coloca la categoría de violación de derechos humanos básicamente para poder hacer mucho más visible una cierta categoría de hechos. Y esa categoría de hechos tiene que ver con un atentado que es sistemático, generalizado o generalizado que cometen agentes del Estado en contra de una parte de la población civil. ¿Ya? Ahora, ¿por qué eso se tiene que señalar con mayor precisión y destacar? Porque fíjense, en este caso es el Estado el que se supone que tiene que resguardar los derechos de las personas, que lejos de hacerlo, lo que hacen es atacar los derechos de las personas, ¿no? Y lo hacen, insisto, de manera sistemática por agentes del Estado. Entonces, eso deja a las víctimas en una situación de mucho mayor desamparo, porque ¿a quién van a recurrir? No pueden recurrir al Estado si el Estado es el que los ataca, pues. Entonces, y obviamente eso garantiza impunidad también para sus agentes. Y por eso entonces que surge, ¿no?, segunda mitad del siglo XX, esta noción de los crímenes de lesa humanidad. Pero eso no significa de que la vida de la persona que muere después de un secuestro por parte de agentes del Estado, después de haber sido torturada, vale menos que la vida de un carabinero que es asesinado en la calle por un grupo X. No, son igual de graves. Pero se señala esto porque son categorías distintas, porque son fenómenos diversos. Ahora, dicho eso, hay que señalar de que el tema de la violencia y los atentados a los derechos humanos cometidos contra mujeres en dictadura no es una leyenda urbana. Esto no se encuentra solamente acreditado en el informe Rettig. Fíjese, esto es lo paradójico. Esta semana la Corte Suprema condenó a exagentes de la DINA en el denominado caso Venda Sexy, que precisamente consistía en lo siguiente, fíjese. Agentes del Estado, remunerados por el Estado y amparados por el mismo, secuestraron a mujeres, las llevaron a un centro de detención ilegal, en ese lugar las torturaron, cometieron violencia sexual en contra de ellas, ¿no? Y eso es lo que fue objeto de una condena, después de un largo proceso, esta semana por la Corte Suprema. Entonces, ¿cómo están diciendo de que esto no es algo que sería una leyenda urbana? Y este ataque sistemático y generalizado es un fenómeno distinto al que una turba, en el contexto de una toma, viole a alguien. Claro que es repugnante y debe ser condenado. Pero otra cosa tiene que ver con 17 años donde órganos del Estado se dispusieron para poder secuestrar, torturar y matar a un determinado grupo de personas básicamente por razones políticas, ¿no? Y eso es lo que estamos hablando del tema de violación de derechos humanos, y no puede ser simplemente el discurso de decir, mire, pero es que si es que usted me habla de esto, entonces yo le hablo del otro. Ya, todo es grave. Pero acá no, el empate no es 0, 1 más 1 no es 0, 1 más 1 es 2, ¿no? Y eso es lo que es aplicable en la vida en general y especialmente cuando se vulneran los derechos y garantías fundamentales de las personas. Vamos a seguir conversando respecto a esta materia, sobre todo de cara a que estamos a prácticamente 20 días de conmemorar los 50 años del golpe, una fecha que ha sacado ronchas y que lamentablemente nos ha mostrado cada vez más polarizados. Vamos a tomar contacto de inmediato con el gobernador de la región de Valparaíso, el gobernador Rodrigo Mundaca, porque están pasando muchísimas cosas en la región de Valparaíso, sobre todo respecto de lo que veíamos el día de ayer a través de las redes sociales y en las noticias, ese edificio con un socavón gigante. Buenas noches, gobernador, ¿cómo está? Hola Eduardo, estoy bien, muy buenas noches, muchas gracias por este contacto. Gracias a usted por atender al programa, gobernador. Partamos por el edificio en particular. Está emplazado... Hay mucha duda, hay mucho debate. Aquí yo soy viñamarino, entonces el santiaguino dice eso es Concón. Yo digo no, eso todavía es Viña del Mar. Usted zanje la discusión, gobernador.
Bueno, a ver, el edificio Kandinsky está precisamente emplazado en la costa de Montemar, en Reñaca, que pertenece a la comuna de Viña del Mar. Es un edificio que se construyó el año 2005 con un colector de aguas lluvia también. Se construye el año 2005 a propósito también de que el ordenamiento jurídico que existe en nuestro país establece una serie de competencias, ¿no? En materia de otorgamiento de permisos, autorizaciones para la ejecución y desarrollo de proyectos en general. Estoy hablando de proyectos en materia de infraestructura, en materia de proyectos inmobiliarios, entre otros. Dicho esto, sí, efectivamente, está en la comuna de Viña del Mar, en la costa de Montemar de Reñaca. Para ser muy preciso también, es un edificio de apartamentos, 2 departamentos por piso. Son de la constructora Besalco, son departamentos, básicamente más del 50% de ellos son segundas viviendas, Eduardo. Sí. Estamos hablando de departamentos que en términos económicos son bastante onerosos. Estamos hablando de departamentos sobre 513 millones de pesos, con gastos comunes de 300.000 pesos mensuales. Por tanto, estamos hablando básicamente de una segunda vivienda. Son segundas viviendas, básicamente. Entiendo que va a oficiar, gobernador, a todos los estamentos, ¿cierto?, que corresponde respecto de esta situación. Gobernador Mundaca oficiará a todos los servicios e instituciones detrás de los permisos del edificio que está al borde del colapso en Viña del Mar, y me parece súper importante la noticia. Quiero que la explique porque esto fue materia de debate en la pauta del programa. Nos preguntábamos, ¿cómo es posible que esto se haya hecho así? Uno dice, un país que se precie más o menos en vía de desarrollo, dice, ¿cómo ponen un ducto hasta la mitad de la duna que después si llueve eso se lo va a llevar el agua, con el consiguiente resultado de que un edificio completo se puede caer? Explíqueme, por favor, cómo fue que esto pasó hasta el momento de lo que se sepa, gobernador. Mira, lo que pasa, Eduardo, creo que hay un problema que es de fondo, ¿no? Y ese problema que es de fondo dice relación con cómo es posible hoy día que un desarrollo inmobiliario de esta naturaleza se construya y edifique sobre un territorio cuyo ecosistema es altamente fragilizado. Estamos hablando de un campo dunar, cuya mecánica de suelo no parece lo más pertinente para edificar una torre, un edificio de esta naturaleza, y por tanto la discusión de fondo tiene que ver con cómo el desarrollo inmobiliario en nuestra región no puede hacerse a expensas de hipotecar el patrimonio ambiental, no puede hacerse a expensas sobre un terreno que no cumple con la mecánica de suelo, pero además lo que es más grave hoy día, provoca una alarma pública tremenda en la región y particularmente en la comuna de Viña del Mar. Fueron desalojadas inicialmente 25 personas y hoy día hay una orden de desalojo definitivo porque objetivamente ese edificio es inhabitable. ¿Está con riesgo de derrumbe? Sí, hay un cierto riesgo de derrumbe, evidentemente. Hoy día las imágenes son súper elocuentes, pero también a propósito de lo que señalaste, sin duda que están los permisos municipales para el desarrollo de obras, que deben de ceñirse básicamente al plan regulador comunal y por tanto creo que más allá de mitigar, aminorar lo que aquí ocurrió y colocar taludes de defensa, fundiciones nuevamente para sostener el edificio, creo que también es re importante hoy día dilucidar las responsabilidades desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista administrativo. Porque imagínate que esto se hubiese derrumbado con 25 personas habitando. Exacto. O sea, simplemente hoy día estaríamos lamentando la pérdida de vida súper valiosa. Entonces, evidentemente aquí hay una responsabilidad que se tiene que dilucidar. La alcaldesa Ripamonti apuntó sus dardos al Ministerio de Obras Públicas de manera bien rápida, bien enérgica. ¿Usted coincide con la mirada de la alcaldesa o aquí puede haber más responsabilidades más allá del Ministerio de Obras Públicas? O sea, evidentemente hay muchas más responsabilidades. O sea, una cosa es el Ministerio de Obras Públicas. Ya señalé que aquí hay permisos municipales. También, sin duda, que el Ministerio de Medio Ambiente también se tiene que haber pronunciado cuando se construye un edificio de estas características sobre un campo dunar. Y por tanto, sería bueno preguntarle al Ministerio de Medio Ambiente si aquí hubo estudio de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental. Hay que preguntarle a la DOH, a la Dirección de Obras Hidráulicas, que tiene que haber dado la autorización precisamente para la construcción del colector de agua lluvia. Hay que preguntarle al VAL si dio factibilidad hídrica para construir en un terreno absolutamente fragilizado, cuyo ecosistema es absolutamente frágil. Por tanto, sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Macarena Ripamonti y la alcaldesa de Viña del Mar, pero evidentemente hay muchas más responsabilidades de sectores que también tienen que pronunciarse sobre la materia. Gobernador. Para darle un poquito de contexto a la gente que nos está viendo y que comprenda. Yo soy de la zona, soy de Reñaca toda mi vida, entonces conozco perfecto. Yo crecí subiendo esas dunas, cuando eran dunas, ¿cierto? El campo dunar va desde Reñaca, desde ahí desde Montemar, hasta Concón.
O sea, todo eso Así que hoy es. día usted ve edificado, cuando usted va a Viña, con Cochoa, Sí. todo eso era duna. Desde ahí hacia el norte es pura duna. Y lo que está hoy día protegido es un sector muy pequeño, de una cierta cantidad de hectáreas, que es un trabajo que hizo muy grande el municipio de Concón, cuando se formó el municipio de Concón, con el alcalde Sumonte en su tiempo, hoy día con el alcalde Freddy Ramírez, han logrado mantener el campo dunar como un lugar, ¿cierto?, de preservación. Pero eso es muy pequeño. Y además, y aquí va mi pregunta, gobernador, todo eso es privado. Todo eso está Así es. loteado y tiene dueños. Y son inmobiliarias, constructoras, capitales. ¿Ustedes hoy día van a empujar para, se lo pregunto directamente, expropiar el campo dunar a las empresas privadas para así poder preservar el campo dunar y que no se siga construyendo? Es una muy buena pregunta. Yo, Eduardo, no tengo facultades expropiatorias en mi condición de gobernador regional. Estoy al frente de la descentralización en lo político, lo administrativo y fiscal, y por tanto esas facultades expropiatorias están anidadas en el gobierno central. Ahora, lo que no puede ocurrir es que hoy día un campo dunar que representa un ecosistema absolutamente fragilizado, pero que además brinda servicios ecológicos que son tremendamente importantes para la preservación del medio ambiente y la naturaleza, no puede ser hipotecado precisamente por la voracidad empresarial. Y esa es la discusión de fondo que hay hoy día. Mira, nos pasa lo mismo con un territorio que se conoce como Gota de Leche, que está en el litoral de Los Poetas, donde hay 240 hectáreas. Hoy día hay un expediente para declararlo santuario de la naturaleza, pero hay también una fuerte presión inmobiliaria para construir sobre un campo dunar que preserva y conserva funciones ecosistémicas desde el punto de vista de la naturaleza que son tremendamente relevantes. Ahora, evidentemente, esta presión inmobiliaria que existe y esta cesión de derechos a presiones inmobiliarias de esta naturaleza pueden derivar y pueden terminar en lo que hoy día está ocurriendo precisamente en el edificio Kandinsky. Entonces, a eso me refiero cuando te planteo que aquí hay una discusión de fondo. Y esa discusión de fondo es que la institucionalidad pública se tiene que poner al servicio de la preservación del medio ambiente y se tiene que poner al servicio precisamente de proteger aquello que tú muy bien conoces, aquellos ecosistemas que hoy día se encuentran absolutamente fragilizados. El campo dunar que está en Concón, bueno, todos hemos sido testigos también de las presiones que se han ejercido por ciertos holding inmobiliarios también para construir, para también edificar en el campo dunar, y ahí ha habido una batalla judicial de largo aliento que ha impedido precisamente que se construya sobre el campo dunar de Concón, pero evidentemente la disputa sigue abierta. Es bien impresionante cuando uno revisa esa imagen, lo que podría haber pasado, ¿cierto? Contra esta Imagínate. lluvia intensa, Sí, pues, imagínate. una tremenda tragedia, pero tras esto subyace el tema de fondo, que cómo preservamos nuestros espacios, cómo se cuida el medio ambiente. Ese campo dunar Sí es. era gigantesco, hoy día pertenece a privados y hay proyectos inmobiliarios ahí proyectados hacia el futuro, en algo que mucha gente podrá encontrar maravilloso, vivir frente al mar. ¿Pero a costa de qué? Y el problema es que parece Ese que es el estamos llegando punto. como 40 años tarde a la discusión, porque eso ya pasó a ser privado hace mucho tiempo. Sí, yo creo que esa discusión tiene que ver con cómo, y lo vuelvo a repetir, tiene que ver con básicamente cómo somos capaces de armonizar un modelo de desarrollo que sea viable económicamente y competitivo, pero también socialmente justo y ecológicamente más sano. Y por tanto, desarrollo inmobiliario de esta naturaleza no pueden hipotecar los servicios ecosistémicos y ecológicos que brindan territorios y ecosistemas tan fragilizados como este, donde la lógica, el sentido común indica que no se podría construir un desarrollo inmobiliario de estas características, de esta naturaleza. Y esto es hablar solamente desde el sentido común más elemental. Sí. Gobernador, no puedo dejar de preguntarle respecto del caso de convenios. Usted ha planteado que aquí existe una operación política de marca mayor ante la querella por convenios del GORE de Valparaíso. ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Qué está sucediendo en Valparaíso en particular? Aquí estoy además con la consejera regional Natalie Campuzano, que lo saluda. Vamos a conversar más adelante con ella, pero desde su mirada, ¿qué ve usted en torno a esto? Aquí hay varios gobernadores a nivel nacional que han apuntado a que aquí hay algo más o menos orquestado para desviar atención respecto de otros escándalos hacia los gobernadores regionales, para además, y además, para quitarles poder a las gobernaciones regionales de cara a la descentralización. ¿Qué opinión tiene usted? Mira, la situación es bien compleja. Nosotros en lo particular, y voy a hablar por el gobierno regional de Valparaíso, hemos sido sujetos de una acción judicial que impugna dos convenios que establecimos con dos fundaciones que trabajan en el ámbito medioambiental y que no fueron creadas de la noche a la mañana, sino que muy por el contrario, creo que tú también creo que en más de alguna ocasión lo has entrevistado. Estoy hablando de la Fundación Terram y de la Fundación FIMA, que son organizaciones de vasta trayectoria, muy reputadas ellas, que han trabajado intensamente en los territorios titulados como zonas de sacrificio.
y por tanto la acción judicial lo que hace es impugnar mi facultad y prerrogativa en el ámbito ambiental. No estamos hablando de ningún otro tipo, de ninguna otra naturaleza. Ahora, con toda propiedad, es una acción judicial que la presenta la exdiputada María José Hoffman, de la UDI, acompañada del abogado Tolosa, exintendente del gobierno Piñera, el periodo 2013-2014, UDI, y también por el diputado Coloma, UDI. Entonces, ¿y el diputado asumo la Luis Sánchez, responsabilidad. es republicano? Él ofició. Ahora asumo la responsabilidad de lo que voy a decir. Estamos hablando del partido que, desde el punto de vista del ranking de malas prácticas, el partido que aloja las mayores malas prácticas del país. ¿Usted se refiere a la UDI? Ahora, me refiero a la UDI. Ahora, dicho eso, mira, la ley 19.175 orgánica referida a gobiernos regionales, en el literal letra D, establece facultades, competencias y fomento en materia de protección ambiental. Dicho eso, también, a propósito de los convenios, también hay que señalar de que los gobernadores regionales, con respecto a proyectos que están por debajo de 7.000 UTM, el día 2 de junio del 2022 llegó una resolución de la Contraloría que avalaba a todos los gobiernos regionales a que proyectos que estuvieran por debajo de 7.000 UTM pasaran sin el conocimiento del Consejo Regional, no obstante que hay que informarlo, y nosotros informamos ese tipo de proyectos. Por tanto, hoy día tenemos las facultades y las atribuciones que están contenidas en la ley de presupuesto del 2022 para hacer lo que ya se realizó. Por tanto, creo que ahí hay una cuestión que se encuentra completamente ajustada a derecho, y cuando yo digo que en el caso particular de la región de Valparaíso, lo que se impugna finalmente son nuestras facultades y prerrogativas en el ámbito ambiental, y por tanto creo que es una cuestión bastante curiosa cuando la UDI también se pone del lado del negacionismo ambiental, y eso es bastante curioso hoy día. Gobernador, lo he pasado por la alcaldía, lo he pasado por el Congreso, lo he pasado por todo lado, gobernador, discúlpeme. Le mando un abrazo. ¿Qué más me quiere preguntar? Gracias por el contacto con el programa, que esté bien. Gracias por atendernos, nos vemos. Aprovecho de despedirme y le mando cariñitos con mi gatita también, con la jefa. La jefa. ¿Cómo se llama aquí el equipo? Muy fanático de los felinos. ¿Cómo se llama? Se llamaba inicialmente Rayén, y en algún minuto tuve la mala ocurrencia de decirle jefa, y hoy día entiende solo por jefa y jamás por Rayén, así que, y actúa como tal. Se está tomando el poder en el mundo femenino. Está bien la jefa. Saludos para ella. Nos vemos. Chao, gobernador. Adiós, un abrazo. Saludos a la Nati también. Aquí Salud. está. Buenas noches. Nos vemos. Bueno, vamos a seguir atentos a lo que pasa respecto de convenios en la gobernación de Valparaíso. Vamos a seguir atentos a lo que pase en el caso del campo Unar de Concón, en ese edificio. Claro, uno se remonta al 2005, en la alcaldía estaba Virginia Reginato, ¿cierto? Y es importante ver quién tuvo la responsabilidad, qué estamento tuvo, o cuáles estamentos tuvieron la responsabilidad si que se construye en nuestro país. De esa manera, la inmobiliaria puede decir perfectamente, nosotros, la ley nos pedía hasta acá. Y de ahí para adelante uno dice, ¿qué es esto? Ronald, ¿qué te parece esa imagen? Es bien impresionante. Brevemente pedí la palabra y respecto a lo que decía acá mi colega Asa. Conversación anterior. Sí, pero quiero dejar cerrado algo. Las violaciones de derechos humanos no necesariamente tienen que ser cometidas por agentes del Estado. Los tratados internacionales hoy día, la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, dice que pueden ser gobernantes, funcionarios o particulares. ¿Pero en qué condiciones? Pero espérate, nuestro Código Penal... ¿En qué condiciones? Pero déjame terminar nuestro Código Penal habla de conductas que pueden ser realizadas por funcionarios públicos, como la tortura, pero también tenemos otros delitos que son violaciones de derechos humanos, como el tráfico de migrantes, que lo puede cometer un particular. Nuestra Constitución dice también que el terrorismo es contrario a los derechos humanos. O sea, la persona que comete un delito terrorista. Entonces yo creo que acá hay una interpretación que es válida discutirla en un plano penal o no, pero para mí un particular sí puede cometer violaciones de derechos humanos. En relación a este tema, yo creo que acá hay una falla sistemática de la funcionalidad del Estado. Puede ser que tenga responsabilidad el municipio, el Servio a través del Ministerio de Vivienda, puede ser que haya responsabilidad efectivamente del MOP, pero cuando ocurre algo así, yo no diría que es solamente responsabilidad del empresariado. Acá hay una falla de todo el sistema. O sea, ¿por qué se autorizó a construir algo así? Y esa es la pregunta que tenemos que hacer. Sí. O sea, acá hay estamentos públicos y privados que tienen responsabilidad. O sea, la inmobiliaria también tiene responsabilidad probablemente. Pero hay que averiguar bien cómo se logra construir una mole como esa en una zona que para mí es una zona que debería ser un santuario de la naturaleza, porque además tiene vegetación
y fauna, creo que autóctona, ¿no? Endémica. Endémica. Y es importante para el ecosistema de toda la costa. Sí, es bien increíble lo que se permitió ahí, pero yo decía, y capaz que llegamos tarde a la discusión. Hoy día, ¿qué se hace? O sea, ¿van a expropiar eso para protegerlo? Porque eso, ahí hay proyectado muchísimos edificios más. No, yo creo que este tema es complejo porque yo he visto cómo ha partido creciendo esto en Concón. Mi familia también es de la quinta región. Somos coterráneos, mire. Entonces, no, yo soy yo nací en el Biobío, pero mis papás ahora están radicados ahí en la quinta región. Les mando un saludo. Saludos para ellos. Pero esto partió a poco. O sea, partieron primero un edificio arriba, después esto, después abajo. Y la verdad es que en qué momento se detienen, porque al principio era hasta acá. Después corrieron la línea, hasta acá. Y vamos cada vez siguiendo con esto. Y imagínense, ocurre un mega terremoto. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, nadie se acuerda del edificio del 85. Fue en esa misma zona, un poquito más arriba. Un edificio que quedó ladeado, inhabitable. Año 85 para el terremoto. 2023, una lluvia. Casi se viene abajo esa torre de edificios de lujo. Al tiro, Mauricio, diputado Cuello. Sí, no, yo quiero agregar respecto al tema del edificio en Viña del Mar. Yo también soy diputado por Viña del Mar, vivo en Viña del Mar además. Y me preocupa además del impacto ambiental. O sea, acá se está sacrificando un patrimonio ambiental, que es el campo dunar, pero también tiene un impacto en la economía local, porque ya había una afectación por la construcción del camino costero a toda la zona de restaurantes, neguerillas, qué sé yo, y ahora con esto se corta el camino completo entre Reñaca y Concón, y por supuesto que se va a tener un impacto en los servicios que ya está súper afectado por la construcción. Está muy afectado, entonces es un lugar turístico que tiene, que sin duda va a seguir ese impacto, pero sin duda que acá no se puede apuntar, digamos, de forma tan liviana contra un único organismo. Acá se requiere una investigación seria, técnica, pero sin duda lo que hay que investigar es el origen, porque el tema del colector, ese colector de aguas lluvia, no debería existir si es que no existieran los edificios. Ese es el punto, ¿ya? Entonces, ese crecimiento explosivo inmobiliario, de grandes proyectos inmobiliarios, claro que obligó a construir los colectores, y hoy día, claro, eso puede tener otras fallas, pero en definitiva el origen de todo está ahí. Estos eran terrenos que tienen otro destino y que en definitiva también acá hay una falta de servicio del Estado, en el sentido de que no se protegió adecuadamente un patrimonio ambiental, pese a que ha tenido declaraciones de santuario de la naturaleza. Sí, igual que el alcantarillado, nosotros tenemos una conversación abierta que está corriendo. Mauricio Daza tiene que cerrar respecto a lo que plantea. Sí, autor. Ronald, que se llevó su pauta aparte. A ver. No, pero es que no dejaba terminar la No. Es que lo que pasa es que, claro, él dice que también los particulares pueden cometer atentados contra los derechos humanos, pero no dice que en qué condiciones. Porque resulta que, por ejemplo, el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, establece que efectivamente los particulares pueden cometer atentados contra los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Pero en ciertos casos, por ejemplo, particulares que organizadamente controlan de forma material un territorio. Ya, pues, pero no es una turba que se viola a una persona. Eso es un delito muy grave, que tiene un conjunto de circunstancias calificantes y que puede terminar con penas muy altas, presidio perpetuo, etc. Pero eso no es una violación a los derechos humanos. Y es el caso que se planteó acá. Ahora, hay ciertos crímenes de lesa humanidad que también, en ciertas circunstancias, pueden ser considerados que son cometidos por particulares, como por ejemplo lo que se señaló, ¿no? Lo que es el tráfico de personas, la trata, etc., ¿no? Eso generalmente se comete además por organizaciones criminales. Pero acá no es lo mismo, ¿no?, matar a alguien en la calle, aunque sea un agente del Estado, que una persona que es secuestrada, es llevada a un centro de detención ilegal, es torturada durante días y después asesinada, y esto por agente del Estado, de una forma sistemática, durante el tiempo, financiado por el Estado y en el contexto de una dictadura que les garantiza impunidad, ¿no? Entonces, claro, son atentados graves contra los derechos de las personas, pero estas etiquetas se establecen porque son fenómenos diversos. Pero eso no lo hacen que uno sea menos repudiable que el otro, sino corresponden a situaciones distintas, las cuales tienen que ser abordadas de forma distinta. Y lo que se señaló acá, de esa violación por un grupo de personas en el gobierno de Allende, no, claro, no era parte de un esfuerzo del Estado sistemático, ¿no?, para poder violar los derechos humanos de un grupo de personas por razones políticas. No. ¿Alguien más quiere agregar algo respecto a esta materia para poder cerrar, avanzar? Muy cortito. Yo Natalia. creo que más allá del debate leguleyo que se da, con lo cual estoy de acuerdo sin duda con Daza, pero creo que ya ha quedado claro que Chile, por distintas instituciones del Estado chileno y también organismos internacionales que ha existido en el periodo de la dictadura militar,
hubo violación de los derechos humanos y masacre a los chilenos y chilenas, ¿no? Tortura. Y yo creo que eso no se puede poner en cuestión. Podemos a lo mejor analizar la historia de cómo fue, a lo mejor la unidad popular, el gobierno, sus políticas públicas, pero en ningún caso yo creo que hay que poner en cuestión los hechos que en este caso golpean. No estoy diciendo que acá que puntualmente se está hablando de aquello, pero creo que en ninguna parte de Chile y en ningún caso se debiese como generar un cuestionamiento, ¿no? Ahí lo decía el diputado Winter, voy a agregar lo que dice el diputado Winter, que indica que hay, o sea, de hecho en una intervención muy interesante, indica que hay huesos, ¿no?, de personas que hablan el relato de los 50 años. Se encontraron huesos de personas que estaban esperando que sus familiares, o los familiares estaban esperando, en este caso, encontrarse con su familia. Solo para de alguna terminar, manera. porque en ningún caso yo estoy justificando nada. O sea, yo condeno, igual que el diputado Moreno, las violaciones a los derechos humanos vengan de donde vengan y en el sector que vengan. Pero quiero decir algo bien breve. Cuando tuvimos la guerra civil con Balmaceda, murió más gente, casi más chilenos, que en la guerra del Pacífico, y se enfrentó el ejército y la marina. Se hicieron 2 leyes de amnistía. En los 10 años siguientes ya nadie seguía hablando de esto. Nosotros seguimos con 50 años siguiendo hablando de esto y no estamos resolviendo los problemas como el que acaba de ver con el socavón. La Cámara de Diputados está preocupada de hacer proyectos de resolución que no tienen ninguna validez, no sirven de nada, no son ni siquiera proyectos de ley. Es una mera declaración. Una manifestación. En vez de estar solucionando los problemas de seguridad, los problemas que tenemos acá con vivienda, en la región del Maule está destruida y nadie se está preocupando de eso. O sea, se están preocupando de cuestiones de hace 50 años en vez de preocuparse de los problemas actuales de los chilenos. Y eso es lo que yo creo que hay que poner el foco. Diputado Cuello. En mi opinión. Diputado Cuello, sí. Sí, lo que me pasa que muy a menudo, cuando quienes sostienen que hay que dejar todo atrás, olvidar, entender un manto de silencio, es porque también se relativizan los hechos graves que ocurrieron en Chile, los graves crímenes que ocurrieron en Chile. Es reconciliación. Pero yo te escuché, mira, yo creo que es importante decir que acá hoy día la derecha ha sufrido un retroceso cultural y político, porque cuando se conmemoraron los 40 años del golpe de Estado, el expresidente Piñera habló de cómplices pasivos, cerró el penal Cordillera. Sin embargo, hoy día hay una derecha que reivindica a Pinochet, que reivindica los crímenes, que relativiza el punto de la diputada Navellán. Yo creo que cuando se instala un discurso de odio es muy complicado, porque el discurso de odio después va a la acción. O sea, en el fondo, ¿qué significa esto? Cuando se relativiza también quiere decir que en el futuro, bajo condiciones similares, también corremos el riesgo de que en definitiva también la democracia pierda valor, la vida pierda valor y se reiteren actos de fuerza, de violencia, a través de crímenes contra la humanidad para romper, para provocar una ruptura en un proceso político legítimo. Entonces, ese es el peligro desde el punto de vista histórico y obviamente podemos debatir, mientras también legislamos cuestiones importantes para la sociedad, esto también es importante. Sí. Es importante hacer historia porque si las nuevas generaciones no conocen la historia, corremos un riesgo muy alto de que en definitiva esto se repita en el futuro. Natalie. Sí, muy cortito. Yo creo que comparar lo que las datas que tú estás indicando no me parece correcto. Yo creo que hay que decirle a la ciudadanía y también creo que es muy importante que se maneje desde lo que fue la vulneración de derechos humanos, desde la Segunda Guerra Mundial nacen principalmente lo que son los derechos humanos, en este caso la Declaración Universal de Derechos. Por tanto, creo que desde ahí en adelante empieza una civilización en términos de derechos que sin duda hoy día estos tipos de acciones que agentes del Estado realizaron durante la dictadura militar están dentro del contexto. Por tanto, yo creo que relativizar aquello creo que hoy día tenemos... Nadie ha relativizado nada, acá queremos reconciliación, que es la reconciliación, yo también quiero reconciliación, todos queremos reconciliación, pero la reconciliación... No, es que la reconciliación, yo creo que una parte de Chile tiene que entender que la reconciliación no es decir, perdóname, ¿cachai? Solamente, no, sino que tiene que ir, y que ni siquiera lo han dicho. Tiene que haber un reconocimiento histórico, tiene que haber una perspectiva y cuando se niega, que no digo que lo estés diciendo tú, cuando hay un sector de la población que está sentada en el Congreso, ¿no?, está negando una situación que pasó en Chile, que hay hechos, que hay archivos, que hay una serie de antecedentes, está negando una situación, yo creo que sí es necesario efectivamente indicar que hay un negacionismo, porque si no nunca se va a condenar y va a pasar que a lo mejor estos dichos de esta diputada que habló del mito urbano, que me parecen aberrantes, queden aislados. Y la verdad es que yo creo que hay que condenarlo. Sí. No puede pasar. Ambos han hablado de una palabra que Chile necesita con demasiada urgencia, reconciliación. ¿Puede haber, Ronald, reconciliación en un país donde no ha habido plena verdad, no ha habido plena justicia y donde todavía tenemos miles de desaparecidos? Hay que avanzar y hay que hacer para avanzar en reconciliación efectivamente hay que avanzar en justicia y reparación. Yo estoy de acuerdo. Pero también tenemos que ir un poco más allá y mirar esto con perspectiva. No podemos estar 50 años más debatiendo sobre Pinochet y Allende. Ya hoy día tenemos
un Estado totalmente distinto, un Estado que respeta los derechos humanos, instituciones de Fuerzas Armadas modernas que tienen una formación en derechos humanos. Entonces tenemos toda una modernización del país que yo creo que hay que seguir avanzando y seguir progresando, pero también mirando hacia el futuro y no siguiendo atrapados en el pasado. Esa es mi opinión. Para cerrar, Mauricio Daza y Luis Cuello. Claro, es que lo que pasa es que yo vengo escuchando esa cuestión de que reconciliémonos y dejemos la cosa atrás desde el año 90. Pero fíjense que ese discurso es súper funcional a la impunidad. Pero si diría que le interesa esto le interesa a los políticos. Y hay mucha ya... impunidad. Es que lo que pasa es que al final también los países se construyen no a partir del día a día, sino también tienen una memoria, tienen una historia. Entonces el problema que no se ha dado, por ejemplo, lo que se dio en la conmemoración en Uruguay, ¿no? De lo que fue el quiebre democrático en ese país, donde hubo una ceremonia donde distintos actores pudieron efectivamente señalar con precisión algunos mínimos comunes denominadores. La violencia como método de acción política no es aceptable. Los quiebres institucionales para poder solucionar una crisis política, por profunda que sea, no es aceptable. La violación de derechos humanos no es aceptable. Entonces, ¿por qué estamos en esta dinámica? Porque lamentablemente no se han generado las condiciones para avanzar, y yo creo que uno de los elementos base, más allá de lo que nosotros queramos, si las cosas son así, sin justicia y sin verdad, no hay posibilidad de avanzar. Claro, ¿me entiendes? Y ese es el gran problema. Y te cuento algo más, probablemente se van a celebrar 70 años del golpe, vamos a seguir hablando de eso, porque es una herida abierta, y solamente se puede cerrar a partir de ese mínimo común denominador. Verdad, justicia, y también empezar a generar consensos para ponernos de acuerdo respecto a estos mínimos comunes denominadores. A mí me da la impresión que el escenario político, también la vorágine de los últimos meses, ha impedido eso, porque tenemos hoy día, yo creo que transitoriamente, depositado el descontento que existe en nuestra sociedad en la representación de un sector político, republicanos, que reivindica muchas de estas cosas, ¿no? Y eso también ha generado una dinámica política que ha impedido que existan pronunciamientos que eran mucho más viables hace 10 años atrás, hace 20 años atrás, como lo decía la presidenta Bachelet. Bueno, quizás debamos esperar. Cada país, cada sociedad avanza a su ritmo, pero ojalá podamos avanzar en este ámbito. Diputado Cuello, para cerrar. Sí, yo solo quiero recordar que en Europa aún se debate sobre los crímenes del nazismo. Entonces yo creo que no podemos cerrar por decreto una discusión en función de una reconciliación que puede ser un poco falsa, porque en definitiva acá se requieren condiciones para aquello, y las condiciones están dadas justamente por tener justicia, reparación y verdad. O sea, aún no conocemos el destino de tener desaparecido, por lo tanto creo que mal podemos hablar de dar vuelta a la página y dejar todo atrás. Eso por una parte. Y creo que también acá hay cosas muy sorprendentes. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en relación al ex ministro Jarpa, donde hay una declaración de Chile Vamos, que firmada por todos los presidentes de partido, que pide que el presidente Boric se disculpe por lo que dijo respecto a Jarpa, me parece que es muy sorprendente, toda vez que se quiere pretender pintar a Jarpa como una especie de adalid de la democracia, un buen abuelo, cuando en realidad Jarpa fue un sanguinario ministro del Interior, que tuvo a su cargo la represión de las protestas en Chile, el año 83, que sacó casi 20.000 militares a la calle, con 30 muertos, 1.000 detenidos, y en consecuencia, en realidad debería ser al revés. O sea, el partido que fundó Sergio Onofre Jarpa debería pedir perdón por los crímenes de este ministro del Interior, que lamentablemente también murió en la impunidad, como muchos civiles que participaron y fueron parte de la dictadura cívico-militar y que además se enriquecieron, que es el otro aspecto que también es importante, que en definitiva el saqueo por parte de los amigos de la dictadura de las empresas del Estado también generó un daño al patrimonio fiscal que es enorme, que es cuantioso, y que generó además una nueva casta de nuevos ricos, que eso también es un aspecto que poco se ha tocado. Vamos a dejar esta conversación hasta acá, pero vamos a seguir hablando respecto de otro histórico o ex histórico de Renovación Nacional. Me refiero al ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. ¿Por qué? Investigación contra Raúl Torrealba. Fiscalía pide al CERVEL los gastos de campaña del ex alcalde de Vitacura. Desde el Ministerio Público indagan posibles irregularidades en los gastos de campaña, como en las donaciones realizadas para el ex jefe comunal. Estamos además en el estudio no solamente con el jefe de bancada del Partido Comunista, sino con el presidente de la comisión de este caso. ¿En qué está el trabajo de la comisión de investigación, diputado? Bueno, hemos ido avanzando, ya nos queda poco tiempo para evacuar el informe final, y han pasado cosas interesantes a propósito de esta noticia, porque nosotros invitamos al presidente del directorio del CERVEL, Andrés Tagle, justamente para plantearle cuál es la razón de la inactividad del CERVEL en esta materia. El CERVEL no ha hecho nada respecto a este caso, nosotros le pedimos algunas explicaciones,
y Andrés Tagle dio 5 razones diferentes, entre ellas que no tenían tiempo para abordar este caso. Entonces, me parece muy bien que ahora el Ministerio Público sea quien tome la iniciativa, porque en definitiva el Servicio Electoral, por ejemplo, cuando fue el caso Venta, sí tomaron acción al respecto en relación al financiamiento legal de las campañas. Y acá hay 3 testimonios que indican que aquí existió extracción ilegal de recursos de las corporaciones Vita para financiar campañas parlamentarias y otras, y por lo tanto creo que bueno que alguien tome la iniciativa, porque en definitiva yo echo de menos que el Servicio Electoral guarde una imparcialidad respecto de este caso. En otros casos actúa rápidamente, saca declaraciones públicas, pero acá lamentablemente ha tenido una lentitud enorme y al contrario, creo que ha sido displicente el Servicio Electoral y eso me parece muy delicado. Han pasado algunas cosas en este caso, como que, por ejemplo, la defensa del exalcalde de Torrealba ha pedido que se cambie la medida cautelar de prisión preventiva, eso fue denegado, y también el hecho de que se está investigando no sé si participación, pero sí la vinculación de la familia, de su señora en particular, respecto de cómo se sacaba el dinero desde Vitacura, Mauricio. Mira, ahí está el titular. Indagan sociedades de matrimonio Torrealba Simonetti y movimientos sospechosos de dinero. Bueno, efectivamente, ¿no? Porque al final los montos que están involucrados y la forma en que finalmente estos se sacaban desde el ámbito de estas corporaciones, recordemos que eran fondos del municipio que se entregaban a corporaciones, que eran corporaciones que tenía asociada la comuna en el municipio para los efectos de realizar determinadas actividades, Vita Deportes, Vita Cultura, entre otros. Pero de ahí se sacaban dinero en efectivo y una parte importante fue a parar a las cuentas del ex alcalde de Torrealba, según la imputación que se ha realizado por el Ministerio Público, pero hay otra parte que también se ha señalado que fue a financiar campañas políticas y sobre todo por los volúmenes, ¿no?, de dinero que esto involucra, es una hipótesis fuerte, ¿no? Es decir, no solamente fue para el enriquecimiento personal del señor Torrealba y de su familia eventualmente, y esa es la lista que se está señalando, sino también hay que seguir el camino del dinero y ver cuál fue el destino, porque a partir de eso también se puede establecer quizás otros delitos, ¿no? Entonces, la verdad que esto es algo que se está recién abriendo, es una investigación que está en curso por parte del Ministerio Público y que tiene que llegar, obviamente, hasta las últimas consecuencias. ¿Irá a ser el único municipio que tenía instalado un mecanismo como este? ¿O aquí esto podría avanzar y dar cuenta de un cáncer que está mucho más desparramado por todo el país? Yo creo que va por ahí. O sea, esto hay que investigarlo hasta el final, el caso de Vitacura, pero también hay que mirar a otras municipalidades y las corporaciones municipales. Hoy día no hay un sistema de accountability que permita a la Contraloría General de la República fiscalizar adecuadamente a las corporaciones, y tampoco, no todas las corporaciones están vinculadas al UAF. Entonces hay muchas licitaciones que se hacen, mucha contratación rara que se hace a través de estas llamadas corporaciones, que son verdaderas corporaciones de derecho privado, Claro, que se rigen por otro lado. El Consejo Municipal no tiene tanto que decir en lo que hacen las corporaciones, más que pedir información. ¿Son comunes las corporaciones? ¿Están en todas las municipalidades? Casi, la gran Sí, me mayoría dicen. están. Porque claro, la gente dice, corporación, y se acuerda de Vita Salud o Vita Deporte, como que lo asocia Recoleta también, a municipios más acomodados, pero Hay una diferencia. pero no. Hay una diferencia, porque el caso de Vitacura y también lo Barnechea, porque acá hay un modelo también, que se crearon ciertas organizaciones comunitarias. No son corporaciones municipales, son privadas, pero que reciben subvenciones. Por lo tanto, las subvenciones no estaban sujetas a fiscalización. Y lo que hay una cosa muy interesante, porque aparte de perseguir y buscar y prevenir estos hechos de corrupción, nosotros invitamos hace poco a la directora de la IDECO de Vitacura y también a la alcaldesa, y lo que están haciendo, además de presentar querellas, es internalizar todos estos servicios de Vita Deporte, de Vita Salud, al municipio. Y por lo tanto creo que eso también da pie a un debate un poquito más largo, más estratégico respecto de cómo acá finalmente este principio extremo de la subsidiariedad también genera espacios para las prácticas contrarias a la probidad y a la corrupción. ¿Qué pasa con...? Hay un testigo de este caso que apunta también a otro ex edil, al alcalde Guevara. Se me va su nombre de pila. ¿El alcalde Felipe. Guevara? ¿Ah? Felipe Guevara. Felipe Guevara. ¿Qué apunta respecto de Guevara? ¿Qué mirada hay respecto de él? Él dirigía el municipio de Lo Barnechea. Sí, claro. Bueno, Felipe Guevara se ha indicado a través de la prensa que él diseñó el mecanismo de estas corporaciones, de estas corporaciones que ejercen funciones municipales, pero que son privadas y que son financiadas a través de
fondos municipales que son las subvenciones que aprueba el Consejo Municipal. Eso es el esquema que se dice que creó Felipe Guevara. Nosotros hemos tratado de invitarlo a la comisión, esperamos que vaya también para que pueda dar su versión. Y también al mismo tiempo le mandamos un cuestionario al exalcalde Torrealba a la cárcel, al capitán Llaver, que quedó en responder. Sí. Esos son más comunes de lo que uno cree. La gran mayoría de las municipalidades tiene este tipo de corporaciones. Natalie, tú querías apuntar algo. Sí, que yo creo que este tema pareciera ser que nunca acaba, porque todos los años tenemos un caso de alguna municipalidad a través de las corporaciones o otras figuras que se dan. Yo quiero recordar casos emblemáticos que son de parte de mi región, ¿no? En este caso el municipio de Viña del Mar con Virginia Reginato, donde están los antecedentes, tampoco no es un mito urbano, sino que están los antecedentes como tal. Y también, bueno, lo que también fue Jorge Castro en Valparaíso, municipios emblemáticos con una tendencia política que en evidencia, y esto no lo digo para empatar, sino que ahí vemos directamente un mecanismo de algunos determinados espacios políticos que efectivamente no tampoco han hecho un mea culpa. Yo espero que escuchar con mucha fuerza a las vocerías políticas y también en este caso a los partidos políticos de condenar estos hechos que no son menores. Recordar que los municipios o los gobiernos subnacionales son aquellos los más cercanos en recurrir principalmente a las necesidades de la gente. Y solamente para finalizar este punto, desde mi punto de vista, yo creo que el hecho de que veamos todos los años este tema es porque nadie le ha puesto de verdad el ojo que necesita. O sea, lo que hoy día está pasando con los gobiernos regionales, que yo le hemos hablado harto en este espacio, y lo que también vemos en los gobiernos locales, eso quiere decir que se requieren mayor legislación de control, pero también mecanismos de facilidad, en este caso, para que tengamos un Estado que efectivamente también funcione sin la burocracia necesaria. Porque si ponemos más mecanismos de control, pero no hablamos de un Estado que se modernice, moderno, también claro, efectivamente genera un problema a la vez. Pero yo creo que hay que ponerle foco a esto y hablar en serio de la descentralización desde esta perspectiva de los gobiernos subnacionales. Sí, me gustaría solamente hacer una nota, porque el fenómeno de la corrupción en la práctica no tiene color político y la lucha contra la corrupción tampoco, pero esto lo digo por lo siguiente. Camila Merino Catalán, que es la alcaldesa de Vitacura, que ella salió por un cupo de Bópoli, entiendo. Imagínense que ella fue la querellante, la principal impulsora de esto. Ha tenido también una resistencia al interior del municipio, según ha aparecido en distintos medios, ¿no? Lo que es entendible, porque el señor Torrealba, ¿no?, fue ahí el verdadero rey del municipio durante mucho tiempo, pero ella decididamente, ¿no?, ha hecho este esfuerzo con una figura histórica de su propia coalición, finalmente, ¿no? Ahora, entonces también hay que... se enfrentó con el delfín de Torrealba, con quien continuaba Claro, el legado. pero una cosa es enfrentarse en la una y otra cosa es develar una red de corrupción, y sobre todo cuando eso genera un costo también al interior del municipio, porque Torrealba era una persona que tenía arrastre en el municipio. ¿Cuántas personas fueron designadas ahí? Entonces también en una forma bien valiente ella ha impulsado esto, ¿no? Y no se ha, digamos, dado vuelta, no ha de alguna manera diluido, ¿no?, esta acción. Así que también reconocer esa labor. Sí, 25 años tuvo Torrealba en el Vitacura. El último consejo municipal era para discutir la instalación de una estatua, de un monumento a Torrealba. Es que iba a ser el monumento era un billete de $100. Un cheque, Que está entrando en una bolsa. Vita mi casa. Vita mi casa. Vamos a otra noticia de último minuto que salió esta tarde, ¿cierto? Y queremos también compartir para hacer la actualización de los casos. Mire, más de 144 millones en, comillas, gastos operacionales y recursos humanos. ¿Por qué el Consejo de Defensa del Estado tiene en la mira a Democracia Viva? En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cuestionaron el destino que tuvieron dichos fondos, puesto que fue en desmedro de los objetivos de los convenios suscritos, lo cual tiene al Consejo de Defensa del Estado revisando cada uno de los fondos utilizados en el programa de asentamientos precarios de Antofagasta. Y dice, el porcentaje destinado a esos ítems se determinó alto en comparación a los gastos de inversión, comentaron desde la cartera encabezada por Carlos Montes. Claro, si el proyecto era de 426 millones de pesos y 144 se fueron a recursos humanos y gastos operacionales, algo huele raro. Abro contigo, Ronald. Esto es más de lo mismo. Vamos a seguir y probablemente nos vamos a seguir encontrando con más sorpresa en la medida que la investigación avance. Yo comparto con el colega Asa, la corrupción es transversal y tenemos que atacarla como Estado completamente. O sea, tenemos que armar una estructura hoy día para poder enfrentarla y decididamente caiga quien caiga, pero de verdad. No porque el día del gobierno antes decía que caiga quien caiga, pero hasta ahora no ha caído ninguno de esos. Yo voy aquí a hacer el disclosure y decir, el primer día que estalla este caso, ahí estaba sentado Ronald van der Vet. Y premio para el olfato de van der Vet dijo,
esta cuestión, aquí hay ribetes de delito, esta cuestión, como que olfateaste que esto venía, ¿no? ¿Cierto? Es que yo voy a la debilidad del Estado. Todo esto parte porque a Andrade lo contratan en el Ministerio de Defensa. Y parten investigando a Andrade, surgen estas denuncias. La beca. Y en el fondo vamos a eso. Armamos un tremendo caso de corrupción que chorrea a los gobiernos regionales porque el gobierno contrata a esta persona que no tenía las capacidades para estar en el Ministerio de Defensa y se partió investigando a esta persona. O sea, esa es la debilidad que tenemos como Estado para detectar los fraudes. No hay un sistema que trace las cuentas de los asesores, de los parlamentarios, de las altas autoridades. No tenemos un sistema de accountability que podamos detectar esto. Luis Cuello, diputado. Sí, bueno, claramente esto da indicio de que hay algo más que de lo que se conocía. Sin duda que parece altamente sospechoso, genera duda que se haya destinado esa cantidad de recursos únicamente a recursos humanos. Pero insisto que acá hay que ver, ojalá que la agenda de probidad que surja de esta discusión no solamente apunte a aumentar penas o establecer más controles que son necesarios, pero también que se haga cargo de otro debate, que es, en el fondo, la debilidad del Estado, pero de otro punto de vista, de la perspectiva que el Estado pueda ejercer sus funciones. Porque cuando hablamos de los gobiernos regionales, por ejemplo, ¿qué nos encontramos? Que la crítica es que se transfieren recursos para ejecutar funciones del gobierno regional. Entonces, eso significa que se está externalizando todo. Yo quiero mencionar un caso, la otra vez fui a la comisaría de Viña del Mar de Gómez Carreño, ¿ya? Y el comisario me decía, si hay que arreglar un auto o hacer la mantención, hay que licitar, hay que hacer un montón de cosas porque está externalizado ese servicio también. O sea, eso significa tener una patrulla para un mes, 15 días. Entonces, en definitiva, hay una suerte de delegación completa de funciones estatales. Por ejemplo, en el caso del campamento, ¿por qué una fundación o una ONG tiene que instalar el agua? Eso lo puede hacer el SERVI, lo puede hacer el Ministerio de Vivienda. Entonces, creo que si no abordamos esa debilidad del Estado desde el punto de vista estructural, de las capacidades materiales para ejercer sus funciones, creo que habremos perdido también una oportunidad. O sea, está claro que siempre pueden haber fundaciones y hacen su pega y la hacen bien y tienen prestigio y eso está bien, están validadas. Pero el punto es por qué todo tiene que ser externalizado. A mí me parece que aquí también a veces se crea una especie como de nicho de negocio con el compañero. Hay que darle más herramientas al diputado compañero, tiene un punto, y darle más herramientas a los gobiernos regionales. Hoy día, al final, el gobierno regional lo que hace es transferir fondos. Gestiona plata. Y no ejecuta nada. Entonces, al final, podríamos legislar y que el Ejecutivo le entregue herramientas a los gobiernos regionales y así no tener que estar con estas... Porque hay fundaciones que sí cumplen una buena función, ¿no? Ojo, pero estas son fundaciones truchas. Ahora, sí, claro. Quisiera hacer una apreciación, si me permite. Natalie, por favor. Cortita. Breve, por favor, nos quedan muy pocos segundos. Muy cortita. Yo creo que, sin duda, transversalmente estamos de acuerdo todos que se debe generar más mecanismos, más fiscalización para que estas acciones no sucedan. Pero creo que muchas veces ahora los mecanismos que se pueden estar pensando de control hay que hacer diferenciación en términos de presupuesto y qué tipo de organización y fundación. Hay fundaciones que son muy grandes y que tienen muchos recursos del Estado, pero hay otras organizaciones sociales, que son las juntas de vecinos, los clubes deportivos, que con suerte, tengo que decirlo porque es la realidad, yo sé que el diputado también lo ve, con suerte pueden postular porque son mecanismos muy estrictos incluso para ello. Entonces, hacer la diferenciación de este tipo de organizaciones dentro del territorio. Y por último, yo espero que a raíz de todo lo que ha pasado y que lamentablemente le toca a este gobierno, pongamos fin a tener un acuerdo que efectivamente se generen requisitos o aquellas fundaciones, organizaciones del mundo civil que quieran participar con el Estado tengan un estándar distinto, ¿ya? Porque si el estándar va a ser que tengan un determinado tiempo de vigencia, bueno, digámoslo, ¿no? Pero no quedemos con la ambigüedad porque en el fondo después va a pasar este gobierno, va a venir otro y todos van a querer buscar en este caso el resquicio para que pueda suceder o tener alguna ganancia. Y eso yo creo que es momento hoy día para poder ejecutarlo y que terminemos con todos estos casos. Llevado a porcentaje, lo que se gastaron en gastos operacionales y recursos humanos, 34%. En el caso de Democracia Viva es lo que sabemos hasta ahora. Pausa, regresamos de inmediato a Tiempo Violento. No se vayan.